endémica. Yo ya les he repetido. La tuberculosis va a vivir en el ser humano mucho tiempo y tiene unas características particulares. Es una bacteria con características de hongo, que su pared celular la tienen que aprender para que ustedes vean cómo esta bacteria encuentra mecanismos de defensa que los órganos. No estoy yo hoy día atendí a un paciente BK3 cruces y a la semana siguiente me da TB, no me da así. La tuberculosis tiene un proceso, ya les había explicado una vez que ingresa vía inhalatoria al cuerpo, tiene un proceso de entrar al macrófago, de anidarse, de hacer el complejo de Gon casi 2 semanas, de hacer una diseminación hematógena más o menos casi más de un mes, y la tuberculosis se replica cada 20 horas si es que encuentra condiciones adecuadas de vida. Si no, se va a hacer en un estado latente. Y eso hace que dentro de los 2 años que yo tengo contacto con un paciente de TB, yo tenga el riesgo de hacer enfermedad. La mayor cantidad de personas hace dentro de los 2 años, por eso nosotros epidemiológicamente tenemos que preguntar. ¿Y alguna vez ha tenido algún contacto con TB? Sí, porque el resto de su vida tiene otro porcentaje. 5% de pacientes harán enfermedad. De todos los contactos, el 5% hace enfermedad en los 2 primeros años. Y el 5% el resto de su vida. Quiere decir que si yo soy BK positiva y tengo 100 contactos, no van a hacer los 100 la enfermedad. El 5% hará los primeros 2 años y el 5% el resto de su vida. O sea, no es que todos van a hacer la enfermedad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa contra esa enfermedad. Al final, algunos hacemos complejos de Gon y lo tenemos en fase latente toda la vida y nunca hacemos enfermedad. Eso siempre recuerden, por favor. Entonces, en nuestra cabeza tiene que quedar que la tuberculosis es una enfermedad crónica, subaguda, no de inicio rápido. Entonces, vamos a recordar. Diana, si yo tengo síntomas de TBC gastrointestinal, ¿cómo me llegó la TBC ahí? Si yo tengo, ¿en qué parte del intestino me da más TB? Llegó mediante vía hematógena, doctora. Ajá, mediante vía hematógena. ¿Y en qué parte del intestino me da más TB? De todo el intestino, porque hay TBC laringea, TBC esofágica, TBC intestinal. No hay TBC en el estómago mismo por el jugo gástrico, pero del intestino, ¿dónde hay más células linfáticas? En el duodeno. ¿A nivel del intestino delgado, doctora? No, a nivel del ciego. Recuerda de la unión de la válvula cecal con el intestino delgado, donde hay más complejos linfocitarios, ¿no? Entonces, en esa unión es donde más TBC me va a dar. Si yo tengo una TBC enteral y enteroperitoneal, Diana, ¿qué síntomas tendría el paciente? Podría tener síntomas, por ejemplo, dolor abdominal. Podría también tener síntomas como, por ejemplo, si hablamos con relación a la vía urinaria. No, solo en la gastrointestinal. Solo estoy preguntando de la gastrointestinal. Ya. Dolor, ¿qué más? También podríamos tener, ¿qué más? Podría causar úlceras, doctora. Tal vez se forman ahí. ¿Qué pasaría con la úlcera? ¿Qué síntoma te da? Porque el paciente no dice, doctora, yo tengo úlcera. Viene con un síntoma. Podría causar sangrado, o sea, melena o tal vez hemorragias, digestivas altas o bajas, ¿no? Por dolor. ¿Qué más? Yanela, ¿qué más? ¿Qué más en el paciente con TB gastrointestinal?
Toda parte del dolor abdominal también podría ser las deposiciones que Ajá. podrían estar con, o sea, cuando se le hace el análisis con el Mycobacterium como tal. Ajá, entonces es una, ¿qué más? ¿Qué más? Es una alternancia del ritmo evacuatorio. El paciente dice que tiene diarrea y constipación en forma crónica. Entonces el paciente viene con dolor, viene con alteraciones en el ritmo evacuatorio, viene con algún tipo de hemorragia que sí puede darse. Alan, ¿qué más? También, doctora, como indica que sería no, tener fiebre por la diarrea, también sudoraciones nocturnas, doctora. Y también sería, doctora, náuseas y vómitos, doctora. Ajá, entonces, varios cotejos sintomáticos que pueden tener. Yorka, este paciente que viene de Quillabamba, 22 años, que viene con baja de peso 10 kilos en los últimos años, en el último año, con hiporexia, con dolor abdominal crónico, náuseas y vómitos, hacen cuadros de suboclusión intestinal, por eso le da cólico a veces, por eso le da diarrea a veces, por eso constipación, y entra a sala de operaciones por cuadros de suboclusión. Entonces, Yorka, ¿qué análisis le vas a pedir a este paciente? ¿Beca en dónde? ¿En qué muestra? ¿En qué secreción? El paciente tiene baja de peso, hiporexia, dolor. ¿En qué? Ya, uno en heces. ¿Qué más? ¿Cómo más le entraría la tuberculosis? Ya, parasitológico, porque sí, estrongiloidiasis. También le va a dar un síntoma semejante, ¿no? Crónicos. ¿Qué más? ¿Qué más le vas a pedir a este paciente? Ve que en este salió negativo. Con eso nos quedamos. Hemograma, sale leucocitosis al límite con 11.000 leucocitos. Una ecografía abdominal. ¿Qué esperas encontrar entonces en la ecografía? Ya, una masa que más. Ajá. ¿Cómo sería el líquido acítico del? Entonces, ustedes están haciendo gastro también, de la TV. ¿Va a ser líquido libre o va a haber fibrina flotando por allí? Ajá, entonces no es un líquido libre, generalmente es un líquido turbio, ¿no? ¿Qué más, Diana? A ver, en la ecografía, ya, miren, en la ecografía vamos a encontrar ascitis con fibrina, cambios retroperitoneales, no sé, una masa heterogénea por allí, engrosamiento de las paredes, ¿qué más? Un peritoneo aplastronado, puede ser todo, como una carcinomatosis, se presenta incluso la tuberculosis. Diana, le vas a hacer BK a este paciente en heces, le vas a hacer ecografía que no es concluyente. ¿Qué tal sale una ecografía con una hepatopatía crónica, escaso líquido, no sale más, no define muy bien tu médico el peritoneo? Le han pedido hemograma. ¿Qué más, Diana? ¿Qué más para que tú confirmes tu muestra, tu diagnóstico? Porque hasta ahí es todo inespecífico. Ya, doctora, ¿qué más podríamos pedir? Bueno, tomografía tal vez podríamos pedir también, doctora. Ya, la tomografía nos muestra casi los mismos hallazgos de la ecografía. Es mucho más fino.
Nos va a permitir ver dónde hay mayor cantidad de líquido organizado, este engrosamiento de peritoneo, mucho mejor si tiene contraste, porque ahí sí voy a poder ver el peritoneo y los ganglios retroperitoneales. ¿Qué más, Yanela? Alan, ¿qué más le vamos a pedir a este paciente para confirmar nuestro diagnóstico? El cultivo, doctora. ¿El cultivo de qué? Del Mycobacterium. ¿En dónde? ¿En qué muestra? En las heces. Ya va a demorar 4 semanas el cultivo si me hablan de cultivo. Analizar también el líquido, el ADA, que tiene que estar mayor de 30. ¿En qué muestra? En el líquido acítico. También las proteínas. Ya. Entonces, características del líquido acítico de TB, Yanela. Muy bien. ¿Qué más, Ada? ¿Qué más? Primero que está, es de tipo exudado. Después No las se llama, proteínas. no se llama exudado, ¿no? El exudado y trasudado es para el líquido pleural. Entonces ya no le menciono así ya. Proteínas más de 2.5 y también el predominio de las células que van a ser linfocitos. Ajá, entonces, ¿cómo se llama ese score que utilizamos? Es el score GASA, ¿no? ¿Recuerdan? Ustedes están haciendo ¿Cómo se mide el score GASA? Porque tiene un corte especial, el score GASA, ¿no es cierto? Alan, ustedes están haciendo gastro. Se resta la albúmina sérica menos la albúmina de la ascitis. No hay exudado en líquido acítico. Ahí se mide el score GASA. Y el score GASA justamente es un gradiente de albúmina, justamente para ver cuál de mis pacientes tiene más riesgo. Mientras más proteínas tiene el líquido, porque ya les había dicho, todo líquido de TB va a tener a predominio de proteínas, ¿no es cierto? Con consumo de glucosa, con el ADA alto, celularidad a predominio de linfocitos, eso es, debe hasta no demostrar lo contrario, y para eso le hacemos, antes que el cultivo, antes que el BK, junto con el cultivo, junto con el PK, le vamos a pedir las pruebas moleculares. ¿Por qué se olvidan de las pruebas moleculares si es el diagnóstico más rápido? El score GASA es la albúmina sérica menos la albúmina del líquido acítico. Si la albúmina sale menos de 1.1 gramos por decilitro, es muy sospechoso de tuberculosis. Sin embargo, todas las enfermedades carcinomatosas y las que son muy inflamatorias, como la pancreatitis, digamos, severa, las colagenopatías severas, nos pueden dar un GASA bajo de menos de 1.5, ¿no es cierto? Doctora, también podríamos pedirle GeneXpert, pero en el líquido acítico. En heces también. En heces también. En todos los líquidos le van a pedir BCAM. Ya. Si hasta ahí mi score GAS es menos de 1 y mi GeneXpert sale negativo, mi BK sale negativo y mi cultivo está pendiente porque va a demorar un mes. Alan, ¿qué otras pruebas le hacemos a este paciente? ¿Qué otro diagnóstico el paciente tiene? Que sigue teniendo un cuadro de suboclusión, sigue teniendo baja de peso, con mucho dolor abdominal, náuseas y vómitos, no tolera la dieta. ¿Qué más? Se está emaciando mi paciente. ¿Qué más ¿A quién van a llamar ustedes para que le hagan? También se tendría que realizar una coloscopia, doctora. Ajá, muy bien. En una colonoscopía, una endoscopía alta y una endoscopía baja. Porque yo si tengo síntomas esofágicos va a ser con una endoscopía alta o una endoscopía baja para toma de biopsias. Para toma de biopsias, el médico tiene que ver la lesión y tiene que tomar biopsias. Alan, ¿cómo es una biopsia de TB? Recuérdanos la anatomía patológica de TB. No le entiendo la pregunta, como me dice. A ver, ¿cómo la describe el patólogo? Digamos, tú tienes un peritoneo, un intestino. ¿Cómo describe el patólogo? ¿Qué tipo de lesión es? Lesión, sería, doctora, sería, se va a observar, doctora, el cambio del epitelio, doctora. Ya, ¿cómo pues? ¿Cómo lo describe? ¿Cómo es la TB? Así, clásicamente. Granulotoma, doctora. Granulomatosa. Ya, ¿qué más? Eh, ¿Qué más, Yanela? Granuloma.
placas gaseosas, doctora. Con También necrosis gaseosa, ¿qué más? podrían también haber como nódulos. Como ya mencionó también los granulomas, así también las células gigantes típicas de la TB, de Langerhans, Ajá, y células también de Langerhans, el infiltrado leucocitario, linfocitario, perdón. linfocitos. Entonces, no se olviden, pues, chicos, ustedes tienen que pensar, Yo sé que ustedes se plagian del internet y luego en el examen se olvidan. Ustedes tienen que pensar, porque yo ya les he repetido varias veces. Todo estudio de tuberculosis es una lesión granulomatosa, caseificante, con células de Langerhans y a predominio de linfocitos. Le hace el patólogo la tinción ZN y encuentra si el Nielsen positivo, quiere decir la tinción específica para los bacilos de TB. Esto es una enfermedad tuberculoide, puede ser una linfadenopatía intestinal del tipo tuberculoide. Mi gol estándar del diagnóstico sigue siendo el cultivo, el hallazgo, el crecimiento del bacilo, no se olviden. Entonces, miren cómo en esta ruta diagnóstica, cómo nos lleva. Ya estudiamos el líquido, ya estudiamos. Por último, no tengo diagnóstico, yo le voy a pedir al cirujano que le haga una laparotomía exploratoria, lo opere y pueda yo encontrar el bacilo. Para recordar entonces, no se olviden de toda esa ruta. Yorka, a ver, ya terminamos con este paciente, es una TBC intestinal o enteroperitoneal. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Así le pones en la referencia. Tratamiento 6 meses. Listo, su enfermera que vea lo que le da, como sea, 6 meses le queremos dar, de lo que sea. Ya, completo pues, chicos, completo. Ajá, entonces ustedes a su médico de periferia le van a decir, ya le hemos diagnosticado, ahora denle el tratamiento, 6 meses, la fase intensiva de las 4 drogas y luego la fase de mantenimiento. ¿De qué va a depender después el seguimiento, le ampliamos o no? De las ecografías seriadas, de los BKNS, de cómo va clínicamente el paciente, ¿no? Y al alta tengo que hacerle todo lo que tenía, tiene que revertir totalmente porque si no, la norma nos dice 6 meses, pero ¿qué tal es un absceso de tuberculosis en retroperitoneo? Mientras el cirujano no lo ha drenado, hay que seguir con el tratamiento, incluso post-drenaje de repente un poco más de tiempo. No toda esa rajatabla lo individualizamos para cada paciente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, no hay dudas de TBC gastrointestinal e incluso del tratamiento. Muy bien, Diana. Si yo tengo TBC, este mismo paciente de Quillabamba, 23 años, tiene sospecha de TBC del sistema nervioso central. ¿Qué síntomas tendría mi paciente? Bueno, primero hay que ver si la TBC está afectando, por ejemplo, a la meninges, entonces puede tener síntomas meningios como rigidez de nuca. También va a tener como una meningitis, algo así, rigidez de nuca, va a tener fiebre, dolor de cabeza, esos síntomas. Si es, por ejemplo, como tal ya a nivel de la corteza, puede estar formando granulomas gaseosos, entonces puede que tenga síntomas de epilepsia o pérdida de conciencia. O también, dependiendo de dónde, a qué parte de la corteza también puede que, no sé, digamos si es a la parte frontal, entonces el paciente puede estar con cambios de humor, o sea, como que molesto, no sé, feliz, porque ahí es donde se maneja esa parte, ¿no? O si es también ya la parte de la médula o donde están los tractos de donde llevan los tractos para los movimientos motores o de sensibilidad, entonces el paciente puede tener problemas tal vez para caminar o de sensibilidad. Sí, Entonces,
Recordemos que la TBC va dependiendo de qué afecta, podemos tener un síndrome de hipertensión endocraniana, un síndrome meningio, un síndrome de déficit motor, un síndrome de trastorno del sensorio. Yo ya les había dicho que la tuberculosis es de presentación muy abigarrada, puede ser larvada y tener solo cefalea, puede venir convulsionando y en coma el paciente. Si sobre todo tenemos un paciente VIH con trastorno del sensorio, tenemos que rápidamente incluso hacerle la pele y tomar las muestras y ante la sospecha nomás le tenemos que hacer su examen. Muy bien. Yanela, este paciente que digamos viene, este chico de 23 años de Quillabamba, viene con trastorno del sensorio y antecedentes de convulsiones, primera vez en su vida a los 23 años. ¿Cómo es tu escala diagnóstica entonces en este paciente? Bueno, doctora, por el antecedente sabemos que no podría ser epilepsia porque se hubiera manifestado mucho antes. Entonces, tiene que haber algo en el cerebro. Entonces, le vamos a pedir una tomografía y también el análisis del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo tomografía? ¿Con contraste o sin contraste? Sin contraste, doctora. Sin contraste nos permitiría ver nada más si hay zonas de isquemia o hemorragia, pero no nos van a delimitar los nódulos. Con contraste para poder delimitarlo, sí. ¿Qué nos ayuda más en imágenes, en cerebro? La resonancia también. Resonancia con contraste. Yo les parezco su mamá. ¿Qué tal cosita? Ustedes chicos tienen concepto claro, tienen que completar la frase. Con contraste, sin contraste. ¿Qué es lo que te realza las meninges? ¿Qué te realza los nódulos? Una resonancia con contraste, ¿verdad? Completo van a decir, no a la mitad. Tienen que pensar rápido y decir, porque ustedes son los médicos del paciente. Ya, resonancia. Y dependiendo de lo que vamos a encontrar, a qué nivel está la lesión, la resonancia con contraste es la mejor prueba que me valora tanto columna vertebral, médula y todo lo que es el sistema nervioso central. Es mucho mejor. Muy bien. Alan, Yanela manifestó el estudio de líquido. ¿Cómo es el líquido entonces, rapidito, de la TBC del sistema nervioso central? Líquido sería, doctor, se va a ver la presencia de las proteínas, doctora. Ya, proteínas elevadas, proteinorraquia. ¿Qué más? También también el aumento de la glucosa, doctora, el consumo de la glucosa. ¿Va a aumentar? El consumo de la glucosa, doctor. Consumo de la glucosa baja, ¿qué más? Hipoglucorraquia se llama, hablen con propiedad porque ustedes ya son médicos, ¿ah? ¿Qué más? Otro sería... Hasta ahí podría ser una bacteriana, ¿eh? Yorka, ¿qué más? Pleocitosis, a predominio de linfocitos, ¿qué más? Diana, ¿qué más? El aspecto, doctora, del LCR puede ser santocrómico. Ajá, santocrómico, de ligero tinte amarillo, ya no es cristal de roca, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más? Con relación a la presión de apertura puede estar elevada también. Ajá, ¿qué más? Hasta ahí todo podría ser bacteriano también. O podría ser un NM o colagenopatía porque están a predominio de linfocitos. Los bacterianos generalmente son a predominio de neutrófilos, ¿no? Polimorfonucleares. Diana, ¿qué más? ¿Qué más al líquido? Se le podría realizar el cultivo y el GeneXpert al líquido. Exacto, doctora. el BK, el cultivo y el GeneXpert 3.
A toda muestra le vamos a pedir BK, que es la vaciloscopía directa, que sale en el mismo día, el GeneXpert, que sale en 48 horas, y el cultivo, que nos da la viabilidad del bacilo, que sale en un mes. Todas las muestras sospechosas de TB van a ir a esos 3. Ya. Claro, PCR específico para TB. No lo tiene MINSA, lo tienen los laboratorios privados, pero sí. Se parece al GeneXpert, porque el GeneXpert lo que encuentra es ADN. Ese es del MINSA. Y el PCR es de los laboratorios privados que encuentran ¿Qué más? El ADA, no se olviden, el ADA. El ADA es la adenosindeaminasa, es una enzima que deriva del metabolismo de los linfocitos, ¿no? Que tienen por las purinas. Entonces, todo líquido que tenga linfocitosis va a tener ADA alto, ¿no? Entonces, a este paciente le vamos a hacer la PL, la resonancia, los cultivos, todo, y con eso le empezamos su tratamiento. TBC es del sistema nervioso central con confirmación bacteriológica o TBC sin confirmación bacteriológica. Y recuerdan que en la neuro-TB tenemos unos criterios. Recuerdan, ¿no es cierto?, de la guía, porque los A son criterios clínicos, porque tenemos ahí si es una TBC probable o es una TBC confirmada, ¿no es cierto? El B1 era el bacilo encontrado, el B2 que no sea cáncer y que no sea otra enfermedad bacteriana, ¿no es cierto? El C era el estudio de los líquidos, la D el estudio del ADA. ¿Qué más nos interesa también para ver? Recuerden que también nos ayuda el PPD, los antecedentes familiares que tenga el paciente o epidemiológicos, ¿no? Que tenga el paciente y además que tenga tuberculosis en otros órganos. Recuerden, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros valoramos a los pacientes con tuberculosis, tenemos que hacer en todo paciente. ¿Tiene antecedentes de familiares con TB? ¿Tiene usted una historia? ¿Viene de zonas endémicas? Por ejemplo, ¿qué tal viene del Cerro San Cosme de Lima, de La Victoria? Me fui y trabajé en La Victoria. Lo que pasa que en Cusco, la mayoría de la gente altoandina se va a Puerto Maldonado. En Puerto Maldonado no sé qué pasa ahí, pero es una de las ciudades que tiene más altas tasas alarmantes de TBC en la población. Entonces los altoandinos que van a Puerto Maldonado regresan con TBC y VIH acá, súper emaciados, con TBC miliar, con otras enfermedades, así. Entonces, ese antecedente nos interesa a nosotros. ¿De dónde viene el paciente? El epidemiológico, los síntomas, la cronicidad de los síntomas a la larga, ¿no? Cerebro no lo podemos operar, por lo tanto, generalmente hacemos un diagnóstico de probabilidad, pero con este advenimiento del GeneXpert, la mayoría de nuestros pacientes están saliendo con confirmación bacteriológica. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda de TBC del sistema nervioso central y gastrointestinal? No. Bien. Yanela, ¿cómo es un paciente que tiene TBC pleural? A ver, ¿qué síntomas tendría? Manifiesta principalmente por el dolor de tipo pleurítico, dolor torácico pleurítico. Dolor pleurítico, ¿qué más? Algunos síntomas como tos, pero que esta no va a ser productiva. Tos seca, irritativa, ¿no? Por la infección también, fiebre, pérdida de peso. ¿Ya? ¿Qué más? También podría, si es que se complica, generar empiemas. Ajá, ¿qué más? Entonces, dolor, tos seca, fiebre. ¿Qué más? En el examen físico, Si yo tengo harto líquido, todo mi pulmón está lleno de líquido, ¿con qué cuadro viene mi paciente? Si tengo todo Con el pulmón disnea, lleno, doctor. con disnea, no se olviden la disnea. La disnea es muy importante también en estos pacientes, ¿no? Porque mientras más cantidad de líquidos tengo, yo tengo dolor opresivo y más disnea progresiva. Así vienen los pacientes. Diana, este paciente viene pues de Quillabamba, 23 años, con disnea progresiva los últimos 6 meses,
con dolor, tos seca. ¿Cuál es tu escala diagnóstica? Doctora, bueno, en este caso, primero, para ver líquido, primero hay que tener en cuenta la ecografía y Ya, una pero antes de la radiografía. ecografía, ¿qué le vas a pedir? ¿Cuál es el estudio que no nos falta en Ay, ay, ay. pulmón? Antes de eso, un beca. Ya, el BK, pero el BK no Ajá. tiene rendimiento mucho en TV pleural, porque recuerda que no lo contesté. Ya, le vas a hacer su BK. Pero antes de la ecografía, antes del BK, el paciente viene con disnea y dolor. ¿Qué le vas a pedir? A una placa. Una radiografía de tórax. ¿Cómo se Ujú. describe la efusión pleural en la placa? La efusión pleural en la placa. Ujú. Ah, que van a ver, se va a encontrar una radio opacidad Ajá, con muy bien. ¿A qué radio nivel opacidad la radiopacidad? en el tercio inferior bilateral. Generalmente basales y dependiendo Ajá. del líquido. Muy bien. Radiopacidad basal. Si no me equivoco, creo que hay una línea de, ay, no me acuerdo el nombre, pero De es de Damasó, Damasceno, la ajá, curva Damaseno, de Damasó, curva ¿no de es Damaseno, cierto? ajá. Cuando es un líquido libre, vamos a encontrar una curva de Damasó, una radiopacidad homogénea con curva de Damasó, y a veces cuando es mucho líquido desplaza, empuja el mediastino, con desplazamiento de mediastino. Muy bien, le vamos a pedir la placa de toras, luego el BK, luego la ecografía, ¿no es cierto? El gol estándar del estudio de los líquidos es La ecografía, la doctor. ecografía. Me va a permitir ver si hay fibrina, cuánto de líquido hay, si tiene características de ser libre, organizado, líquido turbio, líquido limpio, ¿no es cierto? Muy bien, Yorka, ya le hicimos la ecografía, tiene 500 ml de derrame este paciente. Libre, dice. Generalmente la TB tiene fibrina, pero en este nos dice libre, digamos. A ver, Yorka, ¿qué más le vas a hacer a este paciente? Ya tiene la placa, ya tiene la ecografía, ya tiene el BK negativo. ¿Cultivo de qué? ¿De qué secreción? Ajá, entonces le tenemos que hacer, para tener ese líquido, le hacemos una toracocentesis. Saco el líquido y le mando a cultivo. El cultivo Mijit me va a demorar 4 semanas. ¿Qué le vas a hacer más a ese líquido? Hay que ver los criterios de light, doctora. Ahora sí entran criterios de LAI. Muy bien. Alan, ¿cuáles son los criterios de LAI? Criterio de la doctora. No recuerdo hasta ahorita. Y a ver, Diana, criterios de LAI. Ya, doctora. Primero, como tal, el líquido va a ser de exudado linfocítico, pero para ver los criterios de mm, no recuerdo tampoco, doctora, bien, pero se hace sobre las proteínas, se ve las proteínas y no, muy bien, A ver, doctora. Yanela, criterios de LAI. Proteínas del líquido pleural entre las proteínas del suero tiene que ser mayor a 0.5 si es exudado. El LDH del líquido pleural entre el LDH del suero mayor a 0.6 o el LDH mayor a los 2/3 del sanguíneo, ¿verdad? Esos criterios de Light me va a permitir a ver si es un líquido exudado o trasudado, ¿no es cierto? La tuberculosis es un líquido exudado. El exudado es el que las características de exudado es todo líquido contaminado, turbio, sucio, del cáncer, de la colagenopatía, de las infecciones, de la TB, me da líquidos exudados, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que estar seguras, para ver, en el tema del líquido acítico, recuerden que es el GASA.
en el tema del líquido pleural son los criterios de Lai. Como lo dijo nuestra compañera, es un exudado, quiere decir que ya tiene las proteínas altas, que ya tiene el LDH alto, es un exudado. A predominio de linfocitos. ¿Qué más en la TB? ¿Qué más? Hago los criterios de Lai. ¿Qué más en el líquido pleural? ¿Qué más le estudio? El cultivo, dijeron. ¿Qué más? ¿Qué más en ese líquido? El cultivo, el El Gene Expert está bien, el Gene Expert, no se olviden, a toda muestra le van a pedir la baciloscopía directa que se llama BK, búsqueda del bacilo de Koch. El cultivo es el cultivo Gawa, cultivo Migir, Lowenstein-Janssen, el cultivo. ¿Y qué más le van a pedir? El Gene Expert, ¿no es cierto? ¿Qué más? El ADA, no se olviden, el ADA. Y como dijo la doctora, puede ser el PCR también, en todos los líquidos. El líquido articular, igualito. El líquido sinovial, igualito. El líquido del humor vitrio, igualito. Todos los líquidos, digamos, la pus ganglionar. El paciente hace escrófula, secreción ganglionar. Ustedes agarran una agujita, limpian y sacan el tejido purulento o líquido exudado y ustedes lo mandan. En TBC de mama igual. Es una lesión granulomatosa mamaria que lo punzan y sale el líquido, ¿no es cierto? Entonces ustedes son los que tienen ¿qué quieren estudiar en ese líquido? Ya, entonces, ¿qué más nos va a ayudar en TBC pleural? Yanela, ¿qué otra prueba? He estudiado el líquido, le he hecho la ecografía, la radiografía, el BK. Nada es concluyente. ¿Qué más? Todo es sospechoso. Podría ser también una biopsia percutánea. ¿De qué tejido? Primero percutánea y después de la pleura. ¿Pero biopsia de qué? ¿Qué saco con esa percutánea? ¿Qué muestra saco? ¿Sacó? Para demostrar. Para demostrar. Pleura. Si es TBC pleural, saco pleura. Si no tengo rendimiento en la biopsia de pleura, le opero, le hago una toracoscopía y veo abiertamente y cojo. Pero recuerden que las percutáneas son biopsias a ciegas, donde más líquido hay, nosotros le hacemos, pero nadie nos dice que ese es el tejido. Justo ese pedacito tiene tuberculosis, porque la tuberculosis puede ser moteada. Por aquí, por allá, se junta el líquido abajo. ¿Y qué tal es una tuberculosis pleural, pero de todo el ápice? No lo voy a tener en el resultado de la biopsia. Y el BK en extrapulmonares es bien pausibasilar, hay poquitito. Entonces, eso también, por favor, es muy importante valorarlo. Y por último, le opero, le hago una toracoscopía, saco la misma lesión que ve y ahí sí le estudio con las mismas características que ya habíamos dicho. Es una necrosis gaseosa, granulomatosa, células gigantes, con predominio de linfocitos y tinción ZN positiva. Concluyente de TB, no hay ningún problema. ¿Qué tratamiento, Yanela, le vamos a dar a este paciente de TB pleural? El esquema sensible de 6 meses, primero 2 meses con isoniazida, rifampicina, tambutol, piracinamida y después 4 meses con isoniazida y rifampicina. Muy bien. Diana, para no olvidarnos, el tratamiento de TBC del sistema nervioso central. Sí, doctora, el tratamiento es 1 año. Primero se comienza con 2 meses, en donde se da los 4, que es isoniazida, piracinamida, rifampicina y etambutol. Y después, que son, si no me equivoco, 50 dosis, se tiene que completar 50 y después los 10 meses restantes son solo isoniazida y rifampicina, 250 dosis. Todo es diario y exceptuando los domingos. Muy bien, entonces el TBC del sistema nervioso central, 1 año. Alan, ¿qué le falta al tratamiento cuando es TBC del sistema nervioso central? Que sí o sí le tenemos que dar al paciente cuando es TBC del sistema nervioso central. Esquema sensible, pero ¿qué más le damos? Creo que no sé. ¿Qué más, Yorka? Para que no le queden esas cicatrices, porque recuerden que la TB nos va a dejar cicatrices y nos va a postrar para toda la vida.
¿Qué más le vamos a Corticoides, decir? ¿no? Corticoides, muy bien. Cuando es TBC pericárdica, TBC miliar severa, cuando es sistema nervioso central, no se olviden de ponerle corticoide. El corticoide es una maravilla, le va a bajar el edema, la vasculitis, la irritación meningia, y el paciente en 48 horas va a despertar del coma. Y tenemos que pulsarlo, altas dosis de corticoides, 1.5 de prednisona, las 2 primeras semanas, y luego voy desescalando el 30% cada semana, dependiendo de la severidad de mi daño, porque yo podría ponerle corticoides un poco más de tiempo. Eso va a depender de la clínica, de todos los controles, ¿ya? Muy bien. Doctora, y entonces, exceptuando el sistema nervioso central, en la mayoría el gol estándar como tal sería ya una biopsia. No, porque el gol estándar es el cultivo, doctora. El gol estándar del diagnóstico TB es el cultivo de tejido. Ujú. A esa biopsia tú lo vas a mandar al patólogo, pero el patólogo te va a decir enfermedad granulomatosa sugestiva de TB o tuberculoide. Pero el cultivo te va a tipificar Mycobacterium TB detectado, Mycobacterium interjectum detectado, Mycobacterium avium detectado, Mycobacterium del complejo abscesum detectado. ¿Acaso eso te lo dice el patólogo? Que Ya. recuerden que en la tuberculosis tenemos varios micobacterias. Una de ellas es la Mycobacteria TB. Ya, doctora, y con relación al sistema nervioso central, solo tendríamos también que esperar el cultivo, nada más. No, ahí sí es bien difícil. Como no tomas pieza del sistema Ajá. nervioso central, el Gene Expert te puede ayudar y nos ayuda muchísimo. El cultivo en líquido cefalorraquídeo cuando la lesión se comunica con las cisternas. Pero si la lesión no se comunica con las cisternas, nunca vas a llegar al diagnóstico, salvo que hagas una cirugía por estereotaxia y puedas tener la pieza de la misma lesión, que lo hacen en otros países. Pero generalmente en Perú es sin confirmación bacteriológica, pero con este del advenimiento del Gene Expert, varias muestras ya salen con confirmación bacteriológica. Eso va a depender. Por ejemplo, en TBC mal de Pot, incluso en TBC pleural, doctora, nosotros podemos darle el tratamiento de TB al paciente sin, sin confirmación bacteriológica en todo Solo, órgano. solo Bastaría teniendo. el ADA, la celularidad, el comportamiento, el antecedente. Ah, ya, 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 En doctora. un país de alta endemia como el nuestro. Ya, doctora, está bien, gracias. Muy bien, a ver, Yanela, para acabar, TBC pulmonar. ¿Qué síntomas tiene mi paciente de TB pulmonar? Sudoración nocturna, tos, fiebre. También podría tener dolor torácico. Ajá, tos, fiebre. ¿De cuánto tiempo de evolución generalmente? De larga data, doctora. ¿Qué Como más? es de ¿Qué crónica, dice la norma que es el sintomático respiratorio? tos productiva y síntomas respiratorios más de 15 días. Ajá, ese es el sintomático respiratorio. ¿Qué más aparte de la tos y flema, dolor, fiebre, malestar? ¿Qué otros síntomas muy sugestivos de TB? Doctora, también estaría la hemoptisis, la baja de peso. Ajá, la hemoptisis. Si yo tengo hemoptisis en un paciente joven, TB, hemoptisis en un ancianito, cáncer generalmente, ¿no es cierto? Entonces, este paciente que viene de Lima y tiene hemoptisis, tiene síntomas respiratorios, puede tener disnea, puede tener opresión de tórax, puede tener solos sibilantes, puede tener, porque recuerden que la TB también puede dar silbidos cuando produce una obstrucción, una masa, un gran conglomerado de TB nos da silbidos y el paciente puede venir por el silbido porque como es una enfermedad crónica, larvada, el paciente tiene síntomas inespecíficos y entre que está nutrido y la nutrición del paciente hace que los síntomas sean larvados. Hasta que por fin incluso nos da una tuberculosis muy severa multilobar BK3 cruces, ¿no? Entonces el paciente viene con esos síntomas. ¿Cuál es tu escala diagnóstica en TBC pulmonar, Yorka?
¿Cómo es tu escala diagnóstica en este paciente que viene con hemoptisis? ¿Ya? ¿Qué más pues le vas a pedir? ¿Qué análisis le vas a pedir para llegar al diagnóstico? Ya sale negativo, 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 todo. El cultivo va a demorar. ¿Qué otro análisis le vas a pedir? Ya, ¿cómo es el infiltrado típico de la TB? ¿En qué localización? Típico. Ya, en los ápices biapicales, infiltrados alveolo cavitarios biapicales. Muy bien. Sugestivos de TB. Alan, ¿qué más le vas a pedir a este paciente? Ya tienes el BK negativo, el GNXP negativo, el cultivo está pendiente y la placa de tórax. No es así concluyente, ¿ya? Con algunos infiltrados. ¿Qué más le pides? También se tendría que pedirse, doctora, el examen de PCR. PCR en qué También, muestra. ¿Ya? ¿Qué y, más? tam- y mm, ¿qué más sería, doctora? Otro. Doctora, también se le podría realizar una broncoscopía, cosa que de ahí podemos sacar eh, una prueba para una biopsia. Y La broncoscopía. Antes de la broncoscopía, ¿qué otra imagen te da mucho mejor resolución? tomografía con contraste. Tomografía sin contraste en este caso, porque queremos valorar parénquima. El parénquima se valora sin contraste. Cuando es mediastino, cuando es todo, este, ahí podrías ver, este, cuando nosotros queremos estudiar cáncer y líquidos, tenemos que pedirle la tomografía con contraste. De hecho, a la TBC pleural, si tenemos un líquido tabicado que no podemos punzarlo, no se puede hacer muchos estudios, tenemos que pedirle la tomografía con contraste porque queremos ver pleuras y líquidos. Pero para ver parénquima pulmonar, la bronquiectasia, la fibrosis pulmonar, la TB, tiene que ser sin contraste, ¿ya? Entonces, le hago la tomografía, le hago la broncoscopia, mejor muestra de mi paciente y por último, como dice la doctora, la biopsia. Diana, ¿qué tratamiento me vas a dar? Bueno, primero sería el tratamiento sensible, doctora, que serían 2 meses, rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida. Y después 4 meses, que sería solo isoniazida y rifampicina. Ajá, muy bien. Muy bien, entonces todos nuestros pacientes tienen una escala diagnóstica que se basa en el estudio del bacilo en el líquido, en el tejido, el estudio de imágenes en el órgano que está presentando los síntomas mi paciente, el estudio de anatomía patológica, si nada es concluyente, ¿no? El estudio de los líquidos, no se olviden de la calidad lo del patólogo en todas las muestras, para todos los diagnósticos, para cáncer, para sarcoidosis, para granulomatosis, para todo, se hace una escala diagnóstica y un estudio de los tejidos para cada muestra especial. Bien, chicos, entonces, Janela, ¿qué significaba una TBC MDR? Doctora, MDR es cuando es resistente a isoniazida y rifampicina. Ajá, muy bien. Diana, un pre-XDR. Pre-XDR es cuando es resistente a- al núcleo basal, que es rifampicina, isoniazida, o es resistente también a una fluoroquinolona. Y, y, no Y, O. Y, es y es resistente a los resistente. tres. Ajá. Alan, ¿qué es un XDR? Es resistencia a toda la droga, doctora.
Ese es totalmente un TDR a todas las drogas. Yorka, ¿qué es un XDR? No. Allá, al grupo A. Al grupo A, no es primera línea. Primera línea es isoniazida, rifampicina, piracetamina, etambutol. Esas son las drogas de primera línea. Las drogas del grupo A no se denominan drogas de primera línea, ¿no es cierto? Entonces, el XDR es el resistente a isoniazida, rifampicina, fluoroquinolona y a alguna droga del grupo A que es bedaquiline o linezolid, cualquiera de los dos o incluso los dos. A esos nomás. Y también puede ser un XDR el resistente a rifa, aunque sea sensible a ISO, XDR se considera también resistente a rifa, resistente a fluoroquinolonas, bedaquiline y linezolid. Porque ya habíamos dicho que rifa es la droga más importante. Igual el pre-XDR. Puede ser, un pre-XDR puede ser solo resistente, rifa y levo. Ese es un pre-XDR. No necesita tener el componente obligatorio de la ISO. Ambos conceptos son, o puede ser ISO rifa y levo, o puede ser solo rifa y levo. Igualito en el XDR. ¿Y por qué tanta importancia a esto del MDR y XDR? Las pruebas de sensibilidad del GeneXpert me va a decir si la muestra es sensible a rifa, le doy rifa. Si es resistente a rifa, lo trato como un MDR. Si mi paciente es MDR, yo le doy un esquema resistente, que puede ser el BIPAL, el VLCC, los esquemas modificados con inyectables. Todo paciente con TBC tiene que tener prueba de sensibilidad sí o sí. Si no, le vamos a dar un tratamiento equivocado. Podemos empezar y esperar, porque a veces no es fácil que lleguen las muestras, sobre todo si son extrapulmonares. Tenemos que esperar, pero no importa, le vamos dando el sensible y nosotros como sistema de salud tenemos que ir buscando los resultados para hallar si es que mi paciente es sensible o resistente. En el seguimiento diagnóstico, porque como les decía ayer, es culpa del sistema que un paciente siga saliendo beca positivo en su cultivo y le seguimos dando el tratamiento, le seguimos jalando, porque su médico de periferia agarra y le dice, bueno, pues sale positivo, no le doy nada. Sigue saliendo positivo y no es capaz de decirnos, está saliendo positivo, suspéndale el tratamiento, cambien. Un año con el mismo esquema, no puede ser posible que un paciente siga recibiendo a pesar de que tenemos cultivo positivo. Si el cultivo positivo sale al cuarto mes, se denomina fracaso. Se suspende el esquema y se cambia de esquema. No se tiene por qué jalar. Y eso va a depender de tu evolución. Todos los pacientes, según la norma técnica, tienen que tener becas mensuales con cultivos. Si son sensibles, puedo hacer el cultivo al cambio de fase y el cultivo al final. Pero la vaciloscopía tiene que ser mensual. Entonces, ustedes como personal de salud de periferia tienen que encargarse de llevar el programa adecuadamente, por eso se le da énfasis a los pacientes con tuberculosis. Los serumistas, como cambian cada año llega un serumista a un establecimiento de salud y se encarga pues de ser el jefe de su establecimiento y tiene que manejar programas. Bien, para manejar programas solo cíñete a lo que dice la norma, por algo hay una norma. En los esquemas de tratamiento resistentes siempre se van a basar a las pruebas de sensibilidad. Solo necesito que conozcan el nombre, porque ahorita no vamos a manejar con ustedes tratamiento resistente. ¿Ya? Solo para terminar, a ver, Diana, ¿qué significaba PPD en sus siglas? PPD, doctora, es prueba de la tuberculina, si no estoy mal. Prueba de la tuberculina. Siglas. ¿Cómo, doctora, en sus siglas? ¿Qué significa PPD? Yanela. Así como la BCG. ¿Qué significaba la BCG? En su nombre. ¿Cuál es su nombre de la BCG? En siglas. Ya, doctora, ya le entendí. Derivado proteico purificado.
¿Qué significa el derivado proteico purificado? Ese derivado, doctora, es del Mycobacterium. Entonces, si sale, bueno, la prueba como tal, eso, doctora. ¿Qué pasa? Pues, ¿cómo es la interpretación de la prueba? A ver, Alan, háblame del PPD, derivado proteico purificado. BCG es Bacilo Calmette-Guerin. ¿No es cierto? Es la vacuna que se le pone a todo recién nacido en el Perú, obligatorio. Le ponen al bebito. El PPD sería, doctor, es que va a ser una sustancia, ¿no? Que contiene proteínas de lo que vamos a extraer del Mycobacterium tuberculosis, doctora. Ajá, eso se llama antígeno. Antígeno del Mycobacterium. ¿Ya? ¿Qué más? Mm, lo que se va, mayormente se va a utilizar, ¿no, doctor? Para poder, diagnosticar la infección, doctor. Ya, pero ¿cómo lo interpretas, pues? Mm, será- ¿Cuál es el corte en números? Número sería, doctora, después de 48 a 72 horas, doctora. Ajá. ¿Cuánto debe medir? La medición debe medir, doctora, 6 micras, ¿no? 10. 10 milímetros para que tengan validez, ¿no es cierto? Miren, el PPD es un antígeno que le van a poner en el antebrazo a los pacientes en forma intradérmica, porque por eso es una prueba de intradermorreacción, así se llama también. Le van a poner intradérmica y se espera 48 horas a 72 horas y lo tienen que volver a leer. Y al momento de leer hay que leer el enduramiento, no solamente el colorcito rojo que se te pone. No sé si alguna vez se han hecho PPT. Cuando se hagan, van a ver, se les eleva como un granito rojo picado. A veces es 10 milímetros, a veces es 15, a veces es 20. ¿En quién le damos importancia al PPD? En el VIH, en el niño desnutrido severo. Porque si el niño desnutrido severo tiene síntomas sugestivos de TB y tiene PPD positivo, podría ser un criterio de diagnóstico igual que en el VIH. Pero es diferente en el inmunocompetente. Si a mí me sale 20, significa que yo tengo reacción de anticuerpos contra el antígeno que me han puesto, indicaría que yo tengo defensas para la TB. Y significa que he tenido contacto con la enfermedad. No significa que tengo infección, significa, bueno, es una infección latente que está dormida en mi cuerpo, pero no hago la enfermedad, no estoy enferma. Tengo mis anticuerpos para mis antígenos, porque si a mí me da TB en la primoinfección, como al 80% de todos los peruanos, si no es al 100%, de todo, porque tenemos un país de alta endemia en TB. En algún momento de nuestra vida siempre vamos a estar en contactos con TB en los buses, en los mercados, en los cines, en el trabajo, en zonas hacinadas. Vamos a tener contacto de TB y allí nos van a pedir, pues, ¿no? Y ahí hacemos ahí sale el PPD. Hemos tenido contacto de TB. Pero nuestro cuerpo, como es competente, detiene la enfermedad, no hace la enfermedad y se queda allí. Y eso se llama estado latente de TB. Si a mí, que tengo PPD positivo, me da cáncer, el sistema de salud te abre la terapia preventiva. Si te da artritis severa y necesitas pulsos o biológicos, como tienes PPD positivo y tu cuerpo dice que tiene antígenos, quiere decir que por ahí está durmiendo en algún lado la tuberculosis, denle tratamiento latente, de TB latente, porque con el corticoide, con el biológico, con la quimioterapia, con el VIH, le va a dar a tu paciente TBC. Tienen que protegerlo con la terapia preventiva de TB. Y la terapia preventiva de TB ahora es isoniazida rifapentina, que se da 3 meses al paciente. Si yo soy resistente a la ISO, me van a dar rifampicina. Si soy MDR, me van a dar levofloxacina. Todo niño menor de 5 años
cuya familia o tiene un contacto, su profesora, preventivo de TB, porque tengan la plena seguridad que le va a dar TB. ¿Alguna duda, chicos, en tuberculosis? Los IGRAS son igualito que el PPD. Los IGRAS lo que miden es el interferón gamma liberado por los linfocitos que han sido estimulados por el bacilo. Entonces a mi cuerpo me llegan los linfocitos junto con el macrófago, es mi célula de defensa, y se empieza de memoria a estimular esos linfocitos. Y los linfocitos van a producir el antígeno, ¿no? Y eso va a ser. Ya, chicos, entonces el IGRA se interpreta igualito que el PPD. El IGRA significa que tu cuerpo ha tenido contacto con el bacilo, pero no significa enfermedad en ninguno de los casos. Ok, chicos, entonces mañana nos vemos en el hospital. Vayan los 4, por favor, porque vamos a tener solamente conversatorio y vamos a pasar a algunos pacientes con TB. Nos vemos mañana porque vamos a estar solamente de 8 a 10. Entonces, vayan los 4, por favor. Está bien, doctora. Ya, chao, nos vemos.